¿Cuál es la función del medio? Aligerar la pintura y hacerla un poco más fluida. Por ejemplo, el azul, mi azul en específico, ya está un poco viejo y entonces es bastante espeso. Entonces, al moverlo con quizá pinceles de cerda va a costar muchísimo trabajo y para eso necesito el medio. Les voy a dar un poco de este para que lo puedan probar. Y pues nada, antes de comenzar, lo que yo analizo primero es ver con qué puedo comenzar, qué es lo más, lo que considero que se me podría simplificar más al momento de trabajar. Y en este caso hay de dos. Puedo ir por el tono del fondo, que es una zona bastante prominente y que podría empezar a trabajar, o me puedo ir por las zonas más luminosas de la cara. ¿Qué dijimos hace rato? Que si trabajo con los blancos, entonces para pasar a las sombras no toco, más bien tengo que cambiar de pincel para que no se me haga todo un batidero por culpa del blanco. En ese sentido, voy a empezar por trabajar con la frente, ya que tengo la mayoría de mis valores tonales ya cubiertos. ¿A qué me refiero con que ya los tengo cubiertos? Ya tengo un valor para el fondo que se parece mucho al que apliqué, un valor para el cabello y para los pequeños momentos de sombra que hay en la cara, pero lo que no estoy teniendo son los valores elevados que se acerquen a las luces, ¿no?, de mi cuadro. Entonces voy a comenzar por ahí. Y antes de aplicar la pintura directa y de decir, ay, pues yo lo veo blanco y entonces voy a aplicar el blanco completamente, te vas a dar cuenta que el valor es bastante distinto. Y en este caso también el matiz, porque el blanco titanio tiende a irse hacia los azules. Si les muestro un blanco de plomo que se usaba mucho hace unos siglos, es un blanco un poco más cálido. Por ejemplo, si lo comparamos con el blanco que vemos aquí de la frente, ¿pueden ver la diferencia de matiz? Sí. Que es más anaranjado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, analizo qué tan claro o oscuro es mi color, es mi primera pregunta. Sé que es bastante claro, entonces puedo irme al blanco directo. Y luego pienso qué tan saturado es mi color. ¿Qué amarillo creen que me convenga utilizar? No es saturado, ¿no? El amarillo, porque es menos saturado que el amarillo de cadmio. Entonces, con una puntita empiezo a probar a ver si me funciona. Voy a exagerar un poco mi proceso pictórico para que comprendamos qué es lo que está pasando. Voy a retirar lo que acabo de aplicar porque ya vimos que ese blanco no me funcionó. Y aplico este tono nuevo que acabo de crear. ¿Se parece? Sí, un poco más, ¿no? Se parece un poco más, pero ¿qué le faltaría? Naranja. Un poquito de naranja. ¿Me conviene utilizar este quinacridona con este amarillo para hacer un naranja? ¿O me conviene utilizar el siena tostada? Sí, no. ¿Por qué? No está tan saturado. Porque no está tan saturado, nuevamente, ¿no? Y es una puntita. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si decido utilizar Uno más cálido. Claro. una mezcla de estos? En este caso tendría que agregarle más amarillo ocre. Y me doy cuenta que necesito agregarle aún más amarillo ocre. ¿Qué pasó de este lado que no pasó de este lado? Se fue a los rosas. Se fue a los rosas y estoy necesitando más pasos para llegar a mi objetivo. Lo que queremos es evitarnos pasos. Por eso estoy agregando un verde, un azul, bueno, dos azules, dos rojos, dos amarillos. Para que no tenga que, por ejemplo, si quisiera un verde, no tengo que mezclar alguno de estos azules con alguno de estos amarillos. Ya tengo un verde, ya tengo por dónde empezar. Es lo mismo con este naranja. Aquí no tengo un naranja muy cromático, pero tengo el siena tostada y me puede funcionar muy bien. Entonces me voy directo con ese naranja y evito el paso de mezclar este para luego mezclarlo otra vez con blanco, para luego mezclarlo otra vez con amarillo. Mezclo, mezclo, mezclo y aplico. ¿Se parece un poco más? Sí. Ok, entonces
Si ya llegué a una aproximación de ese tono, lo que hago es aplicar la pintura en la mayor parte de la zona que estoy trabajando. En este caso, mi frente. Ahí tengo unas líneas que me indican que hay un cambio de valor y probablemente de matiz. Respeto esas líneas y me voy acercando hacia acá. Como ya tengo un fondo, por transparencia puedo llegar a ciertos tonos. Si se fijan, si arrastro este de aquí, como la pintura de atrás ya está seca, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se combinan, no? Se combinan, sí, por transparencias. ¿Y hacia dónde se va? ¿Hacia qué matiz? Azul. Hacia el azul. Si yo pongo este blanco, que es un blanco frío o blanco azulado, encima de este tono, que es un tono oscuro cálido, el contraste va a hacer que se vuelva, digamos que saques la propiedad de uno de los dos colores. En este caso del blanco se vuelve azul. Si ya apliqué la pintura y de pronto me doy cuenta que todavía esta luz puede ser un poco más brillante, entonces pues agrego un poquito más de blanco. Y aquí es un poco también cuestión de gusto, pero como sé que este amarillo cadmio es bastante saturado y también su valor es bastante elevado, voy a ver qué pasa si agrego un poquito de ese amarillo con un poquito de este blanco. Puede parecérsele, ¿no? A la luz. ¿Un poco o no? ¿Cuáles son sus opiniones? Es un poco más claro. Ok, y conforme se va alejando de la luz, se va volviendo un poco más oscuro. ¿Qué hablábamos de los contrastes complementarios hace rato? Si yo agrego nada más siena tostada con un poquito de blanco, se me va a hacer ahí un como naranja pálido. Al yo agregar un poquito de azul, lo que hago es neutralizarlo y pasarlo de naranja pálido a un gris tintado hacia, dependiendo si le pongo un poco más de siena tostada hacia los rojos o un poco más de azul hacia los azules. Tengo un tono un poquito más similar. Me doy cuenta que de este lado es un poco más amarillo, entonces utilizo un poquito más de amarillo. ¿Eso es en función de tu imagen? Sí, ¿no? Sí, Ah, ok. ¿por qué? Ah, pues que estaba viendo que a pesar de ser sí, similares, sí. esas son más rojitas. Sí. Aquí hubo una variación de color en cuanto a la impresión. Esta está impresa en un papel de algodón, esta está impresa en un papel couché y esta tiende a oscurecerse un poquito más que esta y por ende también se va hacia los magentas. Entonces sí hay una variación.